A ver modelos matemáticos y ecuaciones diferenciales ordinarias, algunos ejemplos, utilizando algunas técnicas para resolver estas ecuaciones. Entonces, en realidad un modelo matemático es una representación abstracta de algún aspecto de la realidad. Nosotros podemos incluso no solo representarla, sino tal vez, si se puede, predecir alguna de esta, ¿no? Algunos autores mencionan algunos pasos para construir un modelo matemático. Por ejemplo, estos pueden ser formularte preguntas, qué tipo de información es la que necesitamos obtener de ese modelo, por qué queremos hacerlo o qué queremos obtener, e incluso a qué se puede reducir un problema, porque hay problemas muy complicados en los cuales es muy difícil manejar todas las variables que se necesitan para este. Número 2 sería como la descripción cualitativa del problema o modelo. Esto es, vamos a empezar por algo más simple y a partir de este a lo mejor ir agregando estas variables u otras y llegar a algo un poquito más cercano a la realidad. Y ver si los resultados efectivamente me están dando las respuestas a las preguntas que yo ya estoy haciendo o yo quiero hacer. Número 3, descripción cuantitativa del modelo. Una vez que nosotros sabemos qué queremos, a lo mejor vamos a utilizar algunas leyes físicas, a lo mejor vamos a utilizar algún modelo ya previamente estudiado, como la ley de acción de masas, y a partir de que nosotros ya sabemos de qué va nuestro modelo o qué tipo de leyes vamos a utilizar, vamos a describir o definir variables matemáticas y ver de qué forma entre ellas están relacionadas, cuál variable va a ser independiente, cuál variable va a ser dependiente, e incluso definir algunos parámetros que al moverlos o al cambiarlos, estos pueden generar una dinámica muy diferente, y aquellas constantes también que van a cambiar la dinámica. En general, esta sería la idea de la descripción cuantitativa, y ahí vendría lo que algunos autores lo manejan como la matematización de nuestro fenómeno. Número 4, ya tenemos entonces nuestras ecuaciones, describimos ya las ecuaciones a partir de las variables, por ejemplo estas sin parámetros, con parámetros, incluso darles parámetros específicos, ¿por qué no? Y ver qué es lo que o cómo se están comportando, a qué función se parecen, si es una función lineal, si es una función cuadrática, tal vez una polinomial o alguna otra, tal vez una trascendente como trigonométrica, por ejemplo. Una vez realizado esto, entonces vamos a analizar las ecuaciones, como nosotros ya tenemos idea si es una ecuación algebraica, pues se despeja una variable, si es una ecuación diferencial, como vamos a ver, también hay técnicas para resolverlas y obtener la solución. Y ver que efectivamente esos resultados que nosotros estamos obteniendo no están alejados de lo que está representando el modelo. Es decir, si nosotros estamos hablando de población, no podemos tener un resultado negativo. Entonces ahí, si nuestro resultado es así, pues habría algún problema con alguno de los pasos anteriores. Si nosotros no fundamentamos bien o no hicimos las preguntas correctas o no matematizamos de forma adecuada, no pusimos las ecuaciones correspondientes. O tal vez simplemente nos equivocamos en la solución. Creo que eso es parte de identificar en cuál de los pasos nos equivocamos. Número 6, volver a examinar las hipótesis. Bueno, y si esto ocurre, si nos equivocamos, volver a examinar las hipótesis, las herramientas, el procedimiento o planteamiento, que es lo que les estoy mencionando. Y el número 7, contesta mis preguntas, hay que preguntarnos, confirma mis datos, es decir, a lo mejor la hipótesis que yo realicé en un inicio se satisface o no se satisface, se puede comprobar. Todo esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo, ya muy conocido de la serie de Fibonacci, o más bien del problema, porque estamos comenzando por el problema. El problema dice así:
cierto hombre tiene una pareja de conejos juntos en un lugar cerrado y desea, aguas con esto, y es muy importante porque está definiendo exactamente dónde está el par de conejos. No está en un lugar abierto con más conejos ni con otras especies, simplemente dice en un lugar cerrado. Y desea saber cuántos son creados a partir de este par en un año, cuando de acuerdo a su naturaleza, cada pareja necesita un mes para envejecer y cada mes posterior procrea otra pareja. Una vez dado este problema, ¿cuáles serían nuestras preguntas? Nuestras preguntas serían: ¿cuál es el promedio del número de crías que tiene una pareja de conejos? ¿Cuántos son hembras? ¿Cuántos son machos? ¿Cuál es el número de parejas existentes en un determinado tiempo? ¿Cuál es el tiempo de gestación de cada conejo? ¿Qué tipo de preguntas se harían ustedes? Piensen qué es lo que les gustaría saber. En este caso, con este tipo de preguntas, vamos a ver el siguiente paso. Lo importante. Para descripción cualitativa necesitamos irnos al problema. Dice: de acuerdo a su naturaleza, cada pareja necesita un mes para envejecer y cada mes posterior procrea otra pareja. Dado esto, entonces vayamos viendo qué es lo que sucede. Partimos de una pareja de conejos el primer mes. Entonces, vamos a tener en t igual a 1, tengo una pareja. Después, el segundo mes, la pareja envejece, la original, pero no procrea. Entonces, acá tengo, para t igual a 2, tengo una. El tercer mes, la pareja procrea otra pareja. Esto es, ya tenemos dos parejas. T igual a 3. Y 2. Es decir, ahora tengo la pareja y otra pareja. Después, en el cuarto mes, la primera pareja vuelve a procrear y la pareja nueva envejece sin procrear. Entonces vamos a tener 3 parejas. T igual a 4. Es decir, tengo a la pareja original y tengo a la otra pareja que acaba de tener más la otra. Estas dos más la anterior, ¿no? Aquí están las 3. Luego, el quinto mes, las dos parejas más viejas vuelven a procrear, mientras que la nueva pareja no procrea. Es decir, ahora tendría, además de las 3 anteriores, tengo otras 2 que acaban de procrear. Entonces tengo, para t igual a 5, tengo 5. Exacto. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Esta es la famosa sucesión de Fibonacci. Y esta descripción cualitativa la obtuvimos a partir de ver que nuestro problema estuviera bien escrito, ¿no? Déjenme, claro, ya lo había puesto acá. Con este enunciado pudimos realizar estas cuentitas. Entonces, esa es nuestra descripción cualitativa. Nuestra descripción cuantitativa sería: sea x1 igual a 1, entonces, si x2 es igual a 1, es decir, estas dos, x1 y x2, son nuestras dos primeras parejas. x3, entonces, que es 2, es la suma de las dos anteriores. x4, que es 3, es la suma de las dos anteriores. x5, que es 5,
es la suma de las dos anteriores y así estamos construyendo las variables, es decir, estamos viendo cuáles son nuestras variables, de tal forma que x de t, x es el número de conejos al tiempo t, va a estar dada por la regla. La función va a depender de los dos valores anteriores. Entonces, fíjense cómo todo lo estamos obteniendo a partir de un enunciado que nos están dando, que nos hace describir cualitativamente nuestro diagrama, hacer un análisis, obtener esta regla, que estamos diciendo que es nuestra descripción cuantitativa, y nuestras ecuaciones. Vamos con las ecuaciones, vamos a matematizarlo. La ecuación general que estamos obteniendo a partir de estas ecuaciones es x, el número de conejos al tiempo t, va a ser x del número es el número de conejos al tiempo t menos 1 más el número de conejos al tiempo t menos 2, donde t denota el tiempo en meses. El dominio de esta función, dado que esta es una ecuación en diferencias, aquí está, o es un modelo discreto, entonces el dominio son todos los enteros. Podemos mencionar todos los enteros positivos porque t va a ser mayor o igual que 2. Estamos hablando del tiempo en meses y ahí es donde yo les decía que hay que definir muy bien lo que estamos haciendo para no tener problemas a la hora de obtener nuestros resultados. Nuestro análisis y solución le pertenece a la teoría de ecuaciones sin diferencias y por lo pronto no lo vamos a hacer, pero vamos a recordar que el análisis y solución y gráficas lo podemos hacer a partir de las sucesiones, que son de nuestros primeros ejemplos, y pueden realizar la gráfica. Examinar las hipótesis específicamente significa que una vez que nosotros obtenemos una solución de esta ecuación en diferencias, nosotros podemos checar si efectivamente cumple todo lo anterior. Y entonces podemos dar una ley o una generalidad a partir de nuestros resultados. Este es un primer ejemplo de la construcción de un modelo de forma simple y pues vamos a seguir. Ok. Este creo que no iba. Vámonos acá. Clasificación de modelos matemáticos biológicos. Podemos decir de forma general y aplicando nosotros a la parte de biología, vamos a clasificar este tipo de modelos, porque como vimos ahorita obtuvimos unas ecuaciones en diferencias, pero también podemos obtener ecuaciones diferenciales ordinarias, que es a lo que venimos a este video. Entonces, ¿cómo se pueden clasificar en general este tipo de modelos? Bueno, pues hay modelos en bioquímica, hay modelos en evolución de una población, hay modelos en fisiología, genética, creación de patrones, epidemiología e incluso, ¿por qué no?, modelos en migraciones. De acuerdo a la filosofía que nosotros tomemos para encontrar las respuestas a lo que el fenómeno, lo que nosotros queramos entender, entonces va a ser el tipo de modelo que vamos a utilizar. Podemos clasificar la parte, con respecto a la parte matemática, a este tipo de modelos, a todos estos. Por ejemplo, un modelo en bioquímica se puede visualizar de distintas formas. Lo podemos ver como un modelo determinista, pero a lo mejor dependiendo de las preguntas que nosotros tengamos, lo podemos ver como un modelo probabilístico. Los modelos deterministas son aquellos que evolucionan con el tiempo y son lo que nosotros los llamamos los sistemas dinámicos. Existen modelos continuos, como son las ecuaciones diferenciales, o modelos discretos, como ecuaciones sin diferencias, como el que acabamos de ver ahorita, el de Fibonacci. También tenemos estos famosos modelos probabilísticos o con procesos estocásticos, utilizando herramientas de la probabilidad o de la estadística para, una vez que tengamos un conjunto de datos, entender qué es lo que ocurre con estos datos o cómo evolucionan estos datos e incluso tal vez poder predecirlos. También hay modelos mixtos
estas denominadas ecuaciones diferenciales estocásticas, y solo por mencionarles algunos, también hay modelos discretos matriciales. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos solamente en ecuaciones diferenciales, que son matemáticas un poquito más teóricas, para las cuales hay un montón de teoría, hay un montón de conceptos, hay un montón de teoremas que nos van a ayudar a entender la fenomenología que nosotros queramos descubrir. Y vámonos directo al punto. De hecho, creo que la que estaba acá iba antes. Pero bueno, lo que les quería contar es que una ecuación algebraica, por ejemplo, ustedes pueden tener un polinomio aquí cualquiera igualado a otro polinomio o a una constante, y entonces ustedes ya han conocido a partir de lo que ustedes han llevado de matemáticas, cómo resolver este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, esta ecuación lineal, pues ni simplemente despejan la x y ya, ¿verdad? Aquí no hay más que hacer. Después también han visto ecuaciones trascendentes. Se han puesto a resolver, por ejemplo, ecuaciones que tienen exponenciales, que tienen logaritmos, que tienen funciones trigonométricas, y han sabido hacerlo, ¿no? Por ponerles solo algún ejemplo, para no dejarlos así, podrían ustedes tener, no sé, logaritmo de x igual a 4, ¿no? Y entonces se las dan y les dicen, a ver, ¿cómo resuélveme esta?, ¿no? O, por ejemplo, podrían tener seno de 2x igual a 20, ¿no? Por poner ejemplos. O a e de plano, si nos vemos más especiales, a e a la x, ¿no? Esto ya es una ecuación un poquito más complicada. Entonces, estas son ecuaciones trascendentes. E incluso ustedes mismos han resuelto sistemas de ecuaciones, ¿no? X más y igual a 4, 2x menos 4y igual a 30. Y se han dado cuenta que hay un montón de técnicas para resolverlo. Ustedes utilizan sustitución, suma o resta, podrán utilizar incluso la parte gráfica o determinantes. Seguramente todo esto que les estoy contando tiene mucha relevancia para ustedes. Pero lo que nosotros vamos a revisar son ecuaciones diferenciales. Es decir, son ecuaciones que van a relacionar una función y, su variable x. La función y es como la variable dependiente, la x es la independiente, es decir, a la que le van a dar los valores para los cuales van a obtener y, pero no solo a x y y, sino van a tener a las derivadas de y. Entonces, ustedes pueden obtener, por ejemplo, la ecuación de x en dt, que es la derivada de x con respecto a t, igual a x en dt. O también podrían tener dy en dt igual a x entre t. Es decir, no es lo mismo la derivada de x con respecto a t que la derivada de y con respecto a t, y igual si no han definido quién es y, ¿no? Por ejemplo, y puede ser x cuadrada. Si y es x cuadrada, la derivada de y, creo que yo aquí podría poner la derivada de y con respecto a x, porque esta es una función de x, va a ser igual a x. Entonces, lo que se va a hacer aquí pues es derivar esto y ver que efectivamente se cumpla. De hecho, podemos ponerle aquí igual a una constante k, donde k es una constante cualquiera, es decir, es un número real. Entonces, y es igual a una función x cuadrada. Esta está bien, es otra ecuación, simplemente yo les estoy dando una que seguramente a raíz de lo que hemos estado viendo les resulta más familiar. Entonces, si y es una función x cuadrada, la ecuación diferencial va a ser la derivada de y con respecto a x es igual a k veces x, ¿ok? Y k es un número real cualquiera. Entonces, ustedes tienen que encontrar la solución a partir de la cual se satisfaga.
y podrían checar que efectivamente esta se satisface. Miren, ¿cuál es la derivada de y con respecto a x? No se amontonen, seguramente ya saben la respuesta, es 2x. Ok, y entonces si yo quiero que y igual a x cuadrada sea solución de esa ecuación diferencial, 2x, que es la derivada, tendría que ser igual a k veces x. ¿Y qué? ¿Eso cuándo va a ocurrir? Y todo el mundo ya seguramente lo dijo, claro, cuando k es igual a 2, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces fíjense que esta es la EDO, ecuación diferencial ordinaria, esta es su solución y esto que yo acabo de hacer es evaluar que efectivamente esta sea solución de esta. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, vamos a ver, si una ecuación diferencial contiene derivadas con respecto a una sola variable independiente, se llama ecuación diferencial ordinaria. Bienvenidos al mundo de las ecuaciones diferenciales. Acá, por ejemplo, esta es una de las básicas, la que les acabo de poner aquí. Pero existen otras como esta, que tiene segundas derivada, primera derivada y una función. Esta, por ejemplo, yo digo que tiene solución e a la menos 3x. ¿Cómo compruebo que es una solución? Hago lo mismo que acabo de hacer acá. Derivo y1', esto me van a decir, ¿cómo que y1'? Si recuerden que y' es lo mismo que la derivada de y con respecto a x. Aquí va a ser la derivada de y1 con respecto a x. Esto es igual a esto. ¿Ok? Solo para que no se saquen de onda. La notación es esta, ¿no? y1' de x es la derivada de y1 con respecto a x. Disculpen de no poder poner las fracciones, pero así se me hace más fácil, si no tendría que hacer esto, miren. De y1, ponerlo aquí y luego poner abajo de x. Es lo más que tengo aquí de disponibilidad. Y además todavía tener que poner una rayita. Que por cierto, la rayita hay que sacarla también en este color, fíjense. Tendría que hacer algo así. Híjole, y no me sale. Esperen. Ok, ya vieron la complicación. Ahí está la rayita. Entonces yo tendría que hacer esto. Por eso lo pongo así, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, fíjense bien. Yo quiero saber que esta de aquí es solución de esto. Entonces, esta que le llamo y1, le di ese nombre, la derivo una vez y la derivada, como es la exponencial, es la misma exponencial por la derivada de lo que está arriba, que esta es como una función compuesta, ¿se acuerdan? Entonces, la derivada de menos 3x es menos 3. Por eso esto es menos 3 e a la menos 3x. Coma. Derivo una segunda vez. Ahora voy a derivar esta. La derivada de la exponencial es la misma exponencial y recuerden que la derivada de lo de arriba era menos 3. Por menos 3, muy bien, es 9. Ya tengo primera derivada, segunda derivada. Lo único que tengo que hacer es sustituir en donde vean segunda derivada, más 2 veces, sustituir en donde vean primera derivada, y se supone que esto debe ser igual a 3 veces y1. Ok, hago lo que viene aquí, es álgebra. 9 a la menos 3x, 2 por menos 3 menos 6 a la menos 3x, y se supone que eso es igual a 3. ¿Y sí? Ah, muy bien, se satisface. Ok, entonces yo digo que, por lo tanto, y1 de x que yo propuse es solución de la EDO, vamos a llamarle 1. Déjenme ponerlo un poquito más acá. Esta es la EDO 1. Vamos a ponerle aquí el nombre. Listo. Estoy guardando todos los cambios. Ahí está. ¿Habrá otra solución? Sí, puede haber otra. Puede incluso haber tal vez muchas. A ver, si yo digo que esta es solución e a la x simplemente,
la sustituimos. Ah, también es solución. Entonces, hay ocasiones en que puede ocurrir que haya una familia de soluciones. Vamos a checarlo. Entonces, en este caso sí, ¿no? E a la x más 2e a la x sí me da 3e a la x. Bueno. Ok. Entonces, bueno, acá la parte teórica, ¿no? Simplemente estoy diciendo lo que ya dijimos, una ecuación diferencial es aquella que relaciona y a x y a las derivadas. Y este es un ejemplo. Si una ecuación diferencial contiene derivadas con respecto a una sola variable independiente, es decir, la derivada no tiene que ver con otra, entonces esto es ecuación diferencial ordinaria. Aquí ya no les puse las ecuaciones diferenciales parciales para que no se me hicieran bolas, pero también existe esa posibilidad, ¿no? Es decir, las parciales serían aquellas en que, por ejemplo, a y la puedo derivar con respecto a x, pero con respecto a t también al mismo tiempo. Entonces, en este caso no es así. Este es un ejemplo, como el ejemplo que vimos hace ratito, y vamos a seguir. Se denomina orden de una ecuación diferencial al orden de la derivada más alta entre todas las que figuran en dicha ecuación. Es decir, la de acá, la que vimos hace ratito, ¿cuál es la derivada más alta? Exacto, 2, ¿verdad? Porque tengo, pues esta no es derivada, es y. Esta es de orden 1, esta es derivada 1 y esta es 2. Entonces, esta es una ecuación diferencial de orden 2. Vámonos para acá. Esta de aquí tiene e a la t, que no tiene nada que ver con y. Este es y. Este sería como el término independiente. Este es y a la y', primera derivada. Fíjense que no tengo la segunda, pero tengo la tercera. Entonces, esta es una EDO de orden 3. Sigamos con las definiciones. Una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n en la variable dependiente y en la variable independiente x es una ecuación que puede expresarse de la siguiente forma. Es coeficiente a0, que es una función que depende de x, por y a la n, más otra función que depende de x llamada a1, yn-1, más. Esto se parece a la expresión que teníamos en un polinomio, nada más que ahora tengo y con distintos grados, el grado mayor es n, el grado menor pues este, que no es la derivada, y cada uno de estos le corresponde a su coeficiente. De hecho, están mal puestos los coeficientes. Vamos a ponerlos bien. Este sería coeficiente AN. Propiamente se definen así. Este es AN-1. Siempre con el orden de y, ¿verdad? Es decir, AN corresponde a y a la n, AN-1, y a la n-1. Este sería A2. Este sería A1. Y todas son funciones que dependen de x, es decir, puede ser un polinomio, puede ser una función exponencial. Este es A0, pero dependen de x. Y esta es b, es otra función que depende de x y es nuestro término independiente en esta ecuación diferencial. Ok, entonces dado que ya sabemos qué es el orden y ya sabemos qué significa que sea lineal, es decir, que la ecuación diferencial esté acompañada de coeficientes que sean funciones que dependan solamente de x. ¿Ok? Que todas las a's dependan de x, que el término de acá también dependa de x y todas estén acompañadas de una y que tenga un orden específico. Entonces ahí les va. Esta de aquí, el orden mayor es 3, entonces es de tercer orden, o la derivada mayor es 3. Y es lineal porque el coeficiente este y este, pues son constantes, ¿no? Sigamos. Esta de aquí tiene una derivada 2, la más grande, entonces es de segundo orden. Y el coeficiente que está aquí es 1, vamos a ponerlo. Este es 5. Esta es una función, o sea, es una constante. Esta es una función que depende de x también.
no hay ningún problema. Y este es dependiente de x. Perfecto, es lineal. Siguiente. Este es orden 1, 2, 3, 4. Y este depende de x y este depende de x. Entonces, es de cuarto orden y es lineal. Tomo un poco de agua y ya está. Esta de aquí, fíjense que es de segundo orden porque lo que importa en el orden son el número de derivadas, no este 3. Este 3 solo me está diciendo que eleve al cubo la derivada de segundo orden. Entonces, esta es una EDO de orden 2, sin importar esto, importan las derivadas, y es no lineal. Caray, ¿por qué es no lineal? Porque esta de aquí es como si yo tuviera, vamos a ponerla acá, y de segundo orden por y de segundo orden por y de segundo orden. Más 5y igual a 1. No encuentro, ya está, no encontraba este. Bien. Entonces esto, fíjense que si se van aquí, digamos aquí está el de orden 3, el de orden 3 está acompañado por otros dos de orden 3, es decir, no está acompañado por una función que dependa de x. ¿Ya se dieron cuenta? Esta es no lineal. Nuestra primera no lineal. Siguiente. ¿Cuál es el orden más grande de esta? El 1, entonces es de primer orden. Luego, ¿es no lineal o no lineal? Aquí está acompañando a y' un 1. Aquí, sí, exacto, ya lo vieron. Aquí hay un y cuadrada. Y aquí se supone que la y es lineal, ¿no? Entonces, esto es no lineal. Siguiente, y la razón es esta, ¿no? Aquí la razón fue esta. Ecuación de orden 4, este es el orden más grande, y además es no lineal porque esto está elevado al cuadrado. Y además, no solo eso, sino esta y' que está aquí, no está acompañada de una función que dependa de x, está acompañada de una función que depende de y. ¿Ok? Bueno, siguiente. Este es de primer orden y es no lineal porque igual es esta misma, de hecho es esta, ¿no? Está acompañando una función que depende de y no de x a y'. Siguiente, esta es de orden 1 por esta y es no lineal porque esta misma está multiplicada por una función que depende de y no de x. Creo que con esto les queda suficientemente claro. Chequen estas. A ver si es cierto. Sigo. Clasifica cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales como ordinarias o parciales. Chin, esto no lo podemos hacer porque no les puse las parciales. Siguiente. Es la que habíamos visto, ¿no? La de hecho es el mismo ejemplo. Bueno. ¿Se acuerdan que en este ejemplo que hicimos arriba, muy bien detallado, vimos lo que es una solución? Vamos a definirla. Una solución de una ecuación diferencial ordinaria, que es esta, de y de x igual a f de x, es una función phi que es sustituida, como hicimos hace rato, en esa misma ecuación diferencial, satisface la ecuación, es decir, satisface la ecuación algebraica que está ahí, que lo que está del lado derecho y lo del lado izquierdo sea igual, es lo que hicimos hace ratito. Ok, hay soluciones explícitas, como esta, es decir, donde está despejada la y, nosotros ya hemos visto lo que es una función explícita, e implícitas, también lo hemos visto. La función implícita es aquella que no está despejada la y, o a veces ni siquiera se puede, ¿no? Esta, por ejemplo, es la ecuación de una circunferencia. Bueno, una solución general de una ecuación de orden n se escribe de esta forma. Es una función f de que depende de todas las variables que tenga que depender la función, igualada a 0. Y entonces la phi que va a sustituir va a depender de n constantes. La función phi de la EDO va a satisfacer para todos los valores de las constantes. Bueno, entonces, el mismo ejemplo que teníamos, y' más 2y' igual a 3y, tiene como solución a
y1 igual a e a la menos 3x y y2 igual a e a la x. De hecho, una de las propiedades que tenemos, si ya habíamos detectado que hay dos funciones que satisfacen a esta ecuación del ejemplo que ya realizamos antes, entonces y, que va a ser la combinación lineal, así se le dice, de hecho es un teorema, vamos a poner la solución general es la combinación lineal de ambas soluciones. Es lo que me está diciendo esto. Y lo que le estoy poniendo aquí son constantes. Es la constante 1 por e a la menos 3x más la constante 2 por e a la x. Vamos a ver si es cierto. Vamos a checarlo. Si yo digo que esta es solución general de esta ecuación, vamos a derivarla. Derívenla ustedes. Esta ya la habíamos hecho. La derivada de lo que está arriba de la e es menos 3. Menos 3 por la constante que yo estoy poniendo, que no sé cuánto vale, por e a la menos 3x, más c2 por e a la x, porque la derivada del exponencial es la misma. Saco la segunda derivada, ya no lo hago tan específico, creo que queda claro. Sustituyo esta y esta aquí. Aquí está y' más 2 veces y'. Y se supone que esto tiene que ser igual a 3 veces la solución que yo estoy planteando. Hago álgebra, y sí. Por lo tanto, cuando ustedes hacen esto y la ecuación está balanceada, podemos decir que entonces es solución de la ecuación diferencial. Ok, si existen condiciones iniciales, es decir, puntos iniciales en donde empiece nuestra solución, se van a elegir constantes para que la función satisfaga estas condiciones. ¿Esto qué quiere decir? En este mismo ejemplo, por ejemplo, y(x0) va a ser y en 0 igual a 1, es decir, y sub 0 igual a 1. ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy dando el puntito, espérenme tantito, 0,1 es lo mismo que y evaluada en 0 igual a 1. Es este punto. Y este es para la y. Luego para la derivada estoy diciendo que va a ser el punto 0,2. Evaluado en la derivada. Y' en 0 igual a 2 es en 0,2. Si evalúo la derivada, entonces tengo esta condición inicial. Ahorita se los voy a enseñar en una gráfica. ¿Qué significa condición inicial? A partir de ese punto va a empezar mi gráfica. Es lo que estoy diciendo. Va a empezar mi solución. Entonces, phi de y de x, quedamos que es esta. La copio aquí. Evalúo esta en 0,1, es decir, en 0, y esto va a ser igual a 1. En 0x y x de acá son 0, y me queda c1, yo ya no lo puse aquí, más c2 igual a 1, ¿verdad? Fíjense. E a la 0 es 1, porque es cualquier número elevado a la 0 es 1, por ley de los exponentes, entonces me queda c1. Más e a la 0 es 1, c2. Y se supone que esto debe ser igual a 1, porque si tú sustituyes en x igual a 0, me debe dar 1. Esta es mi condición inicial. Aquí está. Tengo mi primera ecuación algebraica. Después derivo. La derivada de esta es esta. Y sustituyo para el punto 0,2. Hago lo mismo, x en 0, y me queda menos 3c1 más c2 es igual a 2. Este es un sistema de ecuaciones en el cual yo despejo, ustedes ya saben hacer sistemas de ecuaciones, y encuentro valores para C1 y para C2. Una vez dados estos valores, en vez de tener una solución general de este estilo, donde yo no sé quién es C1 y quién es C2,
yo le impongo puntos iniciales y ahora mi solución va a ser más numérica. ¿De acuerdo? De hecho, podemos hacerla aquí. Fíjense bien. Vamos a utilizar GeoGebra, ¿no? Vamos a ver. Voy a ponerla aquí. Y igual a menos un cuarto e a la menos 3x más 5 cuartos e a la x. Listo. Fíjense que, ahí les va. Vamos a ver si es cierto que si yo le estoy imponiendo un punto inicial, ese punto, la curva que estoy graficando aquí pase por ese punto, ¿no? 0,1. Ok, sí, aquí está. Este es el punto. Entonces, esta es solución de esta ecuación, más bien de esta ecuación diferencial de segundo orden. Esta es y para esta condición. Pero ahora, ¿cómo checo la otra? Pues puedo graficar la derivada. Vamos a graficar la derivada. Y igual a... Ya no lo puse ahí, pero C1 quedamos que era menos un cuarto. Entonces, si este es menos un cuarto y la sustituyo aquí, menos un cuarto por menos 3 son 3 cuartos. 3 cuartos de e a la menos 3x. Esta es la derivada, no se les olvide. Luego, tengo 5 cuartos aquí, más 5 cuartos. Cuartos de e a la x. Caray, no la guardo. Espérenme. Ok. Se supone que esta solución debe pasar exactamente por el punto 0,2. Y ahí está. Aquí está el puntito, 0,2. Entonces, esta es la verde, la derivada, digo la función, perdón, y esta de aquí es la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, esta la podemos guardar para ponérselas ahí, en este documento. De hecho, simplemente voy a quitarle este. Y voy a hacer simplemente una captura. Listo. Esta es su primera ecuación diferencial, aunque no la hemos resuelto como tal, ¿no? Sigue, ok. Entonces, ¿qué nos deja esto? Resolver una ecuación diferencial ordinaria va a suponer calcular la solución general como la que vimos, y si no se han dado condiciones iniciales y cuando éstas existan, hallar una solución particular que la satisfaga. En general podemos decir que si esta es mi ecuación diferencial y esta es mi solución, la phi, que es mi solución, va a ser la integral de esta g más una constante. Ahorita no se espanten, vamos a verlo en ejemplos específicos. Y bueno, por supuesto, entonces ahora tenemos que ver que la relación que existe ahorita en la ecuación diferencial, o para resolver una ecuación diferencial, que está en términos de derivada, es integrar, ¿no? Vamos a integrar entonces ecuaciones de primer orden, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Vamos a ver algunos métodos de integración, en realidad vamos a ver pocos, de hecho creo que 2, para poder resolver algunas de estas ecuaciones. Y seguimos entonces. Vamos a resolver entonces nuestras primeras ecuaciones diferenciales. Entonces ahí les va. Recuerden que
yo puedo expresar a una ecuación diferencial de este estilo. La derivada de y con respecto a x es igual a una función que depende de x. Dijimos entonces que, bueno, quédense con esto. Vamos a definir nuestro primer método. Ecuaciones separables. Una ecuación diferencial de la forma, fíjense bien, g de y por y' es igual a f de x, se denomina ecuación diferencial de variables separadas, ya que ésta se puede expresar como una función que dependa de y de este lado, del lado izquierdo de mi ecuación, y una función que dependa de x del lado derecho. Es decir, esta de aquí yo puedo hacer dos cosas, fíjense bien, para que no se saquen de onda. De y en dx, así como la vimos aquí, igual a g de x. Si la ecuación separable me está diciendo, me está indicando que del lado derecho debe de estar una función que dependa de x, de hecho esta la voy a poner de este lado porque corresponde a esta, y del lado izquierdo una que dependa de y, entonces, como esta depende de x, en este ejemplo, yo voy a tener g de x. Es decir, yo nada más despejé el de x que estaba como denominador acá, porque estaba dividiendo, lo paso multiplicando y entonces esta es lo que voy a resolver para ecuaciones separables. En este caso de acá, lo que yo tenía era y' igual a f de x entre g de y. ¿Se fijan? Esta era como mi ecuación diferencial. Es decir, vamos a poner aquí, yo tenía de y en dx es igual a y' y esta es una función de x entre g de y. Es lo que yo tenía. Lo que yo hice aquí fue, si esta está dividiendo, la paso multiplicando para acá y me queda con y'. Y del otro lado me queda f de x, aquí lo que me está faltando es la de x. Eso fue un error de dedo. Entonces ya estoy separando esta ecuación diferencial en todas las funciones que dependan de y del lado izquierdo y todas las que dependan de x del lado derecho. Es exactamente esto que está aquí. ¿Ya vieron? ¿Y por qué hago esto? Porque la solución la obtengo integrando ambos términos. Bien bonito, depende, acuérdense que las integrales es inicio de integral, es mi símbolo, ¿no? Inicio de la integral, fin de la integral o cierre de la integral, es con respecto a qué se va a integrar, es lo que me está diciendo, con respecto a y. Entonces, del lado izquierdo, en las ecuaciones separables, yo voy a tener un integral que se va a hacer con respecto a y. Del lado derecho, tengo mi inicio, tengo mi cierre, pero ahora con respecto a x. Voy a ponerlos. Inicio, cierre. ¿Por qué hago este énfasis? Porque no tienen como tanta idea de lo que es una integral aún. Entonces recuerden que una integral siempre es la integral de una función f, que puede ser una función lineal, una función cuadrática, cualquier polinomio, una exponencial, una función trigonométrica, una función logarítmica, pero todas tienen en común que tienen el símbolo de integral al inicio y de x o de y o de z que nos está diciendo con respecto a quién se está integrando. Por eso digo que este es el inicio y este es el cierre. Inicio de integral, mi función que puede ser una fracción, una raíz y cierre. ¿Ok? Es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, del lado izquierdo, acuérdense,
va a ser algo, una función con respecto a y. Eso me dicen las ecuaciones separables. Hay un trasfondo matemático que en este caso no les voy a contar. Nos vamos a tardar más, pero esta es la idea de las ecuaciones separables. Se integra con respecto a y del lado izquierdo, se integra con respecto a x del lado derecho, más una constante, que ya vimos que en las integrales siempre tengo una familia de soluciones y por eso el más c, ¿de acuerdo? Bueno, ejemplo número 1, nuestra primera ecuación separable, nuestra primera ecuación diferencial que vamos a resolver. Entonces vamos a ver, esta ecuación la podemos expresar como, bueno, yo lo haría más de este estilo. Ahí me falló esto. Voy a ponerlo acá. O sea, no está mal, pero yo creo que les va a quedar más claro. A ver, 4y por dy en dx más x, es lo que me está diciendo aquí, igual a 0. Acuérdense, para yo obtener esta ecuación, todo lo que está del lado izquierdo con respecto a y y todo lo que está del lado derecho con respecto a x, necesito hacer manipulaciones algebraicas. Esto, aquí hay una multiplicación de 4y y aquí hay una suma. Entonces, ¿cómo le harían para despejar dy en dx? Exacto, voy a poner dy en dx. Vamos a ponerle el 4y ahí porque pues ahí no está pasando nada. Y voy a despejar, x va a ir hacia acá del lado derecho como negativa y la voy a pasar del otro lado de la igualdad, ¿verdad? Entonces ahí está. Después, ¿cómo quito el 4y? Exactamente, se va a ir dividiendo, ¿no? Porque 4y está multiplicando. Ok, entonces tengo dy en dx igual a menos x entre 4y, ¿ok? Ah, no, espérenme. Vamos a hacerlo de nuevo. Y ustedes dirán, oye, ¿pero qué no tenías que tener del lado izquierdo con respecto a y? Sí, tienen toda la razón. O sea, aquí vamos muy bien. Yo tengo 4y de y entre dx igual a menos x. Ahora sí, multiplico toda la ecuación por dx, ¿no? Entonces, dx que multiplica a 4y de y entre dx igual a menos x. Y a la hora de yo multiplicarla, del lado izquierdo me va a quedar 4y de y, que era lo que yo quería. Y del lado derecho me queda menos x de x. Ya logré que esta ecuación ponerla para ecuaciones separables, ¿no? Ya tengo todo esto con respecto a y, todo esto con respecto a x. Ahora sí ya puedo integrar. ¿Ya vieron? Está fácil, ¿no? No todas las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales como esta, no lineal, perdón, esta es no lineal porque esta tiene el término de aquí, no todas las ecuaciones diferenciales como esta se pueden resolver por variables separables, pero eso ya se da, ya es otro tema, ¿verdad? Ya se da con la experiencia y saber cuándo se puede y cuándo no. Entonces, esta de aquí, inmediatamente la paso para acá e integro. Integrar, acuérdense que saca números, como en este caso, saca signos, porque esto es menos 1. Integro con mi tablita, esto es la integral de y con respecto a y cuadrado entre 2 por 4, más una constante, y esto es igual a menos la integral de x cuadrado entre 2, más otra constante que le llamo c2. Después multiplico por 2, pues es obvio, ¿no? Porque acá tengo un 2 y quiero cancelar este. Entonces me queda 4 entre 2 a 2. 2 por 2 son 4, ahí está, más 2 veces C1 es igual a menos x cuadrada más 2 veces C2. Después despejo, x cuadrada más 4y igual a c, donde c es, yo les recomiendo igual dejarla c hasta el final para no hacerse bolas, porque si no puede ser un poquito complicado. ¿Quién es esta función? Fíjense que aquí está representada como una función implícita porque no está
no está despejada, ¿no? Está tal cual 4. Ay, no me deja escribir. Esta es una función implícita, pero como ustedes saben geometría, seguramente, se acordarán que esta es una familia de elipses. ¿Por qué familia? Porque la C puede tomar cualquier valor. Y además está centrada en el origen. Entonces, si no se acuerdan, se van a su graficador favorito. Por ejemplo, aquí yo lo puse en este, no es el mismo de GeoGebra. Y la hacen, ¿no? Y dicen, ok, entonces es una familia de elipses. De acuerdo. La solución de mi primera ecuación diferencial ordinaria por el método de ecuaciones separables es una elipse o es una familia de elipses. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy una condición inicial específica? ¿No? Porque además dije, ustedes podrían darle el valor a C, el que ustedes quisieran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y van a encontrar varias, ¿no? Si yo le doy esta condición inicial, por ejemplo, y en 1 es igual a 3 medios, este es el punto 1, 3 medios, que es 1.5, ¿no? Entonces, este punto 5, ¿cuánto vale C? Entonces, a ver, aquí está mi solución. X0 vale 1, como ya vimos, Y0 vale 3 medios. Sustituyo. Si este es X0 cuadrada más 4 veces Y0 al cuadrado y este es igual a C, pongo aquí el 1 al cuadrado más 4 por 1.5 al cuadrado, hago talacha algebraica y me queda 10. Por tanto, la solución particular, es decir, esta era mi solución general, que es una función implícita, y si yo doy una condición inicial, yo obtengo una solución particular, que es esta, y que es la que yo tengo graficada aquí, ¿de acuerdo? Ejemplo 2. Voy a integrar esta ecuación por el método de separaciones de variables. Ya no voy a poner tanto énfasis, me voy a ir rápido para terminar. Ok, entonces, bueno, aquí ya. Entonces multiplico por dx. Cuando yo multiplico por dx, esta y esta se van a cancelar. Y acá me queda dx. Después, me doy cuenta que es lo que tengo que quitar. Por ejemplo, 1 más e a la x depende de x, entonces lo tengo que pasar del lado derecho. Muy bien. ¿Cómo lo paso? Exacto, dividiendo. Ahí está. Me queda la integral de y del otro lado x entre 1 más e a la x. Integro. La primera integral es y cuadrada entre 2 más c1. Esta es compuesta, ¿verdad? ¿Cómo le harían? Lo voy a hacer rápido. Compuesta, bueno, si es por regla de la cadena, es por cambio de variable o sustitución. U sería 1 más c a la x. La derivada de u, pues como es la exponencial, pues es c a la x y la derivada de 1 es 0. Y entonces se fijan, de x. Entonces esta integral se convierte en u de u, que es e a la x por dx, entre u. Y ustedes saben que la integral de esto es logaritmo natural de u, pero ¿quién era u? 1 más e a la x, exacto, ahí está. La constante otra vez no le hagan caso, si quieren pónganla al final, ya sin ningún problema. Entonces tengo despejo y cuadrada es, paso este para acá, 2 logaritmo de esto, más una constante. Saco raíz, entonces esta es la solución general explícita. Si yo quiero una solución particular que pase por el origen, sustituyo en esta, 0 igual a y en 0, donde vean x pongo 0, logaritmo de 2, despejo c, y obtengo exactamente mi solución particular para c. Y va a ser la raíz de 2 logaritmo natural de 1 más e a la x, más la constante que yo acabo de obtener. Aquí está. Entonces esta es mi solución particular explícita. Seguimos. Bueno, vamos a lo que nos gusta. Ahora sí, modelos en biología. Vamos a ver dos. El primero es el de Malthus. El siguiente es la logística. Y vamos a ver. Entonces,
Modelo de población de maltos. Sea P, la densidad de población de insectos, o puede ser una población en general, que depende del tiempo T en días. Recuerden que esto es muy importante, es saber de qué estamos hablando, ¿no? En tiempo, en años, en días, en meses, etc. Bueno, ¿cómo modelamos el cambio en la población? Es una ecuación diferencial, que es la derivada de P con respecto a T, es igual a K veces P. ¿Por qué no me detuve cuando empecé a hablar de ecuaciones diferenciales? Porque ya habíamos visto razón de cambio. La tasa de crecimiento o decrecimiento, cualquiera de las dos, crecer o decrecer, ¿verdad?, de la población o de la densidad de población de insectos es proporcional a la cantidad de población existente. Es lo que me está diciendo. Y K es exactamente la tasa de proporcionalidad. Aquí lo digo, ¿no? La tasa de cambio, razón de cambio, es proporcional al tamaño de la población. Mientras mayor sea la densidad de población, es decir, mientras esto crezca más, la población va a crecer más rápido. Y al contrario, igual si decrece, pues esta va a decrecer más rápido. Importante, tanto P como T, estamos hablando de población y de días, son constantes mayores o iguales que 0. Eso es muy importante. Es decir, su dominio es simplemente en el primer cuadrante. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la solución general de esta EDO? Vamos a utilizar lo que acabamos de aprender, las ecuaciones separables. ¿Cómo resolver esta ecuación? Seguramente ustedes han visto mucho de Malthus e incluso han visto cómo se resuelven este tipo de cosas, pero no, a ustedes les daban esto. Vamos a llegar, porque ustedes les decían, claro, es que Malthus, el crecimiento es exponencial y no sé qué, pero ¿de dónde venía esa idea? Pues de la matemática. A ver, entonces, nuestra primera ecuación diferencial, nosotros ya sabemos que esta es una aplicación de razón de cambio. Entonces vamos a separar. Del lado izquierdo debe haber función que depende de P. Del lado derecho con respecto de T, porque ahora tenemos P, pues acá debe depender de P y acá de T. Vamos a hacer lo posible para transformar esta ecuación. Entonces fíjense bien, si acá depende de P, esta P de aquí tiene que ir acá. Aquí está. Después multiplico todo por dt, ¿verdad? Y una vez que yo hago esto, esto se va, me queda 1 entre P de P. Del otro lado me queda, esta P se cancela con esta, K veces dt. Entonces ya tengo, ¿qué es lo que tengo que integrar? A partir de aquí le corresponde a la integración, ¿verdad? Esto es el logaritmo natural de P, ¿verdad? Y ponemos nuestro valor absoluto porque tiene que ser una P positiva, ¿de acuerdo? Y esto es igual a la integral de K. K es una constante, puede salir incluso, vamos a poner afuera, K, perdón, resulta complicado, ahí está. Yo creo que mejor lo pongo con aquí está este. Quito esta. K veces, ahora sí utilizo el otro, la integral de dt. ¿De acuerdo? Y esto es la integral de 1, que ustedes ya saben que es t, porque es con respecto a t, más una constante. Bueno, para quitar el logaritmo de este lado, aplico a todo la exponencial, ¿verdad? Y al momento de aplicar la exponencial, entonces aquí exponencial y logaritmo, que son funciones inversas, simplemente me queda la población. Y del otro lado me queda e a la kt más e1, que es mi constante, es decir, e a la kt por e a la c1. Esto es por leyes de los exponentes, ¿verdad? Igual a e a la c1 la manejamos como si fuera una constante cualquiera. Entonces, la solución general, que a ustedes no les debe resultar desconocida, porque creo que ya vimos algunas cosas, esta función P es C veces C a la KT. Ok, entonces,
conclusión, la solución de esta ecuación de Malthus es exponencial. Por eso es que dicen que el crecimiento o decrecimiento de una población es exponencial. No lo dicen porque sí, ¿verdad? Tiene un sustento matemático. ¿Cómo obtener una solución particular? Vamos a ver. ¿Qué les parece? Que en el tiempo cero, mi población, que luego le ponemos como P sub 0, mi población inicial son 100 insectos. De hecho, para que no le saque de onda, vamos a poner el O, aquí, el 0, P sub 0, ahí está. P sub 0, población inicial, porque justo estoy hablando que en tiempo cero no ha arrancado el tiempo. Esta es, que lo van a encontrar en muchos libros y videos, etc. En P sub 0 hay 100 insectos. Esto es, P de 0 es igual a 100. O como hemos venido diciendo, mi punto en la gráfica que vamos a ver es 0,100. Ok, entonces sustituyo en mi solución general. P de 0 es 100. Por otro lado es igual a C veces E a la K por 0. E a la 0 es 1. Entonces me queda C, por tanto C es 100. Por tanto, para esta solución particular, tengo P de T igual a 100 veces E a la KT. ¿Cómo obtener la tasa de crecimiento K? Es decir, ¿qué tal si yo quiero saber cuál es la razón a la cual esa población crece? De hecho, esto se maneja como un porcentaje. Esta K generalmente está entre 0 y 1. Si conozco un dato más sobre la población, por ejemplo, si 50 días después la población es de 200 insectos, P de 50 es 200, ¿no? Porque este es T y este es P, ¿no? Sustituyo y entonces P de 50 es igual a 200. Entonces, fíjense bien, esta es una condición inicial, ¿eh? No estoy sustituyendo sobre la solución. Esta es como esta, ¿de acuerdo? Bueno, sustituyo ahora sí en mi solución, pero en mi solución que está aquí, ¿no? En la solución particular. Entonces, 200, que es la población que yo tengo después de 50 días, es igual a la población inicial por E a la K por 50 días. ¿Ok? ¿Qué hago aquí? Despejo la K. Entonces, este que está multiplicando pasa dividiendo. 200 entre 100 me da 2. Esto es igual a 50K. Aplico logaritmo a todo esto. Logaritmo natural de 2 es igual a 50K. Despejo K. K es logaritmo de 2 entre 50 y eso es aprox. 0.01386. Ok, entonces yo ya tengo una P mucho más específica, la cual yo puedo ir a graficar. Y vamos a hacerlo. Bueno, simplemente lo puedo quitar aquí y aquí e irme a la de abajo, ¿no? Entonces vamos a ver. Y igual a 100 por E a la 0.01386T. Claro, como en GeoGebra está acostumbrado a Y y X, ahí está. Y como la población inicial es 100, hay que hacerlo más chiquito. Listo, ahí está. Entonces, recuerden que la parte negativa no me interesa. Lo que me interesa es a partir de 100. ¿Ya vieron? Mi condición inicial es el punto inicial donde empieza mi solución y el crecimiento es exponencial. ¿Esto qué quiere decir? Que pensando, acuérdense que es un modelo, es una interpretación así muy lejos de la realidad, porque no estamos pensando ni en alimentos, ni en hábitats, ni en otras cosas. Entonces, crece de forma exponencial, crece abruptamente la población de insectos y no tiene límite, ¿de acuerdo? Bueno, acá les dejo un ejercicio por si quieren hacerlo, de un zoológico. Ok,
Después, vamos a ver, voy a ver si veo esto o me salto acá. Espérenme tantito. Pues seguimos entonces. También por ecuaciones separables, si tenemos ecuaciones diferenciales de esta forma, de y en de x igual a k veces la multiplicación de y menos a por y menos b, porque si se fijan la que habíamos resuelto simplemente es de esta forma. Entonces, k y b son constantes, k es distinto de 0. Separando las variables e integrando ambos términos tenemos lo siguiente. Estas dos dependen de y, ¿verdad? Del lado izquierdo entonces va todo lo que tiene que ver con y del lado derecho con x. Me queda una integral de esta forma. ¿Y cómo resolverla? Hay dos casos. Es importante decir que y es distinto de a y y es distinto de b, si no esto no tendría sentido. Caso 1. ¿Qué pasa si a es igual a b? Si a es igual a b, entonces la integral de dy entre esta es la misma, entonces esto al cuadrado. Entonces, esta sería exactamente como la tendríamos que utilizar como cambio de variable. De hecho, nosotros podemos ver que, dado esto, fíjense, si u es y menos a, esto es u a la 2. Si se pasa hacia arriba, tendríamos y a la menos 2 y eso es lo que tendríamos que integrar. Entonces yo tendría como la integral, te lo pongo, de y menos a la menos 2, ¿verdad? O u a la menos 2. Si yo hago ese cambio de variable, entonces tenía la integral de esto de u. La integral de esto de u es sumando justo menos 1 por y a la menos 1. O menos 1 entre y. ¿De acuerdo? Y por eso, o menos 1, estábamos entre u, ¿verdad? Perdón, porque si no se van a hacer bolas. Yo estoy haciendo un cambio de variable y u es y menos a. Entonces, menos 1 entre u, y por eso es que digo que la primitiva o antiderivada de esta es menos 1 entre y menos a, porque este era u, ¿verdad? Vamos a ponerlo. U era y menos a. De u es 1, porque a es una constante y la derivada de u es esta, ¿verdad? De y. Si ustedes hacen este cambio de variable aquí, ustedes tienen esta es la solución, y por tanto, esta es la solución de esta. Entonces tengo menos 1 entre y menos a es k veces x más c. Simplemente despejan y obtienen la solución general para el caso 1. Caso 2. Si a es distinto de b, tengo esta integral. Para resolver esta integral, exacto, ya les enseñé el método de fracciones parciales. Entonces, con el método de fracciones parciales en el video pasado, ustedes pueden resolverla, ya no voy a poner énfasis en esto. Resuelven y obtienen a y b y descomponen esta integral en dos integrales más bonitas. En este caso, pues son constantes. Y una vez haciendo esto, ustedes pueden integrar bien fácil ambas, porque ambas son logaritmos. Entonces, esto es todo, ¿no? Y lo que estoy haciendo aquí es muy teórico, pero lo pueden hacer numérico y les va a salir. Es simplemente la metodología que tienen que seguir. Aquí hay un ejemplo. Fíjense, les estoy poniendo constante 2, A1 y B menos 2. Entonces, incluso les doy una condición inicial. Por el método de separación de variables, paso lo que está en y del lado izquierdo, lo que está en x del lado derecho. Descompongo estas fracciones parciales, saco a y b, obtengo quiénes son. Aquí está esta integral como integral de estas dos. Saco la integral de ambas, que son logaritmos, y esto es igual a 2x más c1.
Entonces no le estoy poniendo atención o tanta atención porque ya lo vimos, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, esta es la solución general. Perdón, esta era una palomita. Ok, aquí hago talacha para obtener y. Pero bueno, esta está bien. Con esta pueden quedarse. Aquí lo que estoy haciendo es utilizar las propiedades de los logaritmos y intentar despejar y para obtenerla de esta forma, ¿sí? Pero ustedes pueden tenerla así sin ningún problema y aquí sustituir la solución particular, que es 0 y 2, 0,2 que me está dando el problema aquí. Y entonces al sustituirla, sustituyo en la ecuación, obtengo la constante, esto es álgebra, y esta pues ya la sustituyo en mi solución. Entonces esta es mi solución particular. Incluso la grafico en su graficador de preferencia y pues ya, este es algo que quería ver antes de modelo logístico continuo. Entonces vámonos con el último modelo. Bueno, estamos diciendo, en el modelo malthusiano no hay limitación de alimentos, nos dimos cuenta. Por tanto, la población puede crecer de forma exponencial y dista mucho de un crecimiento real de densidad de poblaciones. Si ahora, si la especie dispone, la especie que ustedes quieran, de todos los medios como espacio, aire, alimento, entonces sí que su crecimiento será de tipo exponencial. Pero claramente sabemos que eso no es cierto porque se va a terminar en algún momento. Entonces, si los recursos escasean o no hay, habrá competencia, peleas, guerras, supervivencia de los más fuertes, etc. Y la razón de crecimiento no será la misma, ¿verdad? Por esta razón, al modelo que vimos se le llama crecimiento irrestricto, mientras que el que presentamos es un crecimiento con restricciones. La ecuación logística fue desarrollada por Berlutz en 1836 y supone que una razón de crecimiento es proporcional tanto a la población como a la cantidad faltante para llegar a la población sustentable. Fíjense cómo aquí describe por primera vez esta parte. Esta lo que nos dice es una variación del tamaño de población en la que el crecimiento per cápita depende de la densidad de población. Entonces, sea P de T, la población al instante T, y esta es su ecuación. R y K son constantes positivas, R es la tasa de crecimiento intrínseco, K se le llama la capacidad de carga, capacidad de alojamiento o capacidad sustentable, es decir, el valor máximo que puede alcanzar P. Y R va a depender de la especie que estemos considerando. K no solo depende de la especie, sino depende de dónde se desarrolla y el valor máximo posible. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Para una población muy pequeña, se los adelanto, el crecimiento va a ser exponencial. Para una población ya un poquito más grande, a partir de un cierto valor, umbral, ya no va a ser de esa forma. Entonces, es lo que esta población este modelo nos quiere decir, el modelo logístico. Y para poder resolver este modelo utilizamos el método de separación por partes. Pasamos todo lo que está del lado izquierdo con respecto a P. K recuerden que es una constante, entonces no hay ningún problema. Entonces todo esto lo paso, se fijan, como denominador. Y del otro lado voy a tener la tasa de crecimiento con respecto a T simplemente. Esto se resuelve por el método de fracciones parciales, el que vimos hace un momento. Y bueno, entonces uno entre esto lo podemos llevar a dos fracciones, es decir, esta fracción que es mucho más complicada se convierte en dos fracciones chiquitas. Y de ahí encontramos los valores de A y B. Ya no me estoy deteniendo en las cuentas. Esto es teórico, ahorita vamos a ver un ejemplo. Y simplemente integramos es integrar cada una de estas partes de aquí y estas me dan logaritmos. Igual a RT, porque R también es una constante, más C. Ok, para P menor que K, entonces K menos P es K menos P, ¿no? Porque esto se supone que es positivo. Entonces, logaritmo de, utilizando
propiedades de logaritmos, es P entre K menos P, es RT más C. Aplico exponencial a todo, entonces me queda P entre K menos P es E a la RT más C1, o como vimos, E a la C1 puede ser una constante por E a la T. Dada la condición inicial que yo tengo, hago talacha y encuentro mi solución general. Mi solución particular dada la P0, una vez que yo obtuve la solución general. Ahora, yo lo que quiero es enseñarles un ejemplo, porque esto está horrible, ¿verdad? Vámonos a un ejemplo. Entonces, a ver, utilizando un modelo logístico con capacidad sustentable, K igual a 100 por 10 a la 9, una población mundial de 7,000 millones en 2011 y una razón de crecimiento del 2% anual, hacer una predicción de la población mundial para el año 2050. Entonces, estamos hablando de una población mundial humana. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo será esta población de 32 por 10 a la 9? Los datos provistos son aproximaciones, recuerden, de los datos observados en la realidad. Vámonos al modelo, vamos a ver qué tal funciona. Y los invito a checar esos datos en Google. Vean efectivamente cuál es el dato de cada una de estas. Estas fueron sacadas exacto de un artículo. Entonces vamos a checar qué tan cierto puede ser esto, ¿no? Entonces aquí están los datos. La solución particular va a estar en miles de millones de habitantes. Entonces, para evitarnos todo eso, vamos a manejarlo con notación científica, ¿no? Simplemente vamos a hablar de 100. Nos vamos a evitar el por 10 a la 9, pero vamos a saber que nuestra solución hay que multiplicarla por eso, ¿no? Entonces, ahí les va. Nosotros ya calculamos esta. La tomo, aquí está, y simplemente voy a sustituir, ¿de acuerdo? Yo los invito a hacer todo este procedimiento, lo pueden hacer ustedes a mano, para checar que efectivamente lo que estamos sustituyendo aquí es cierto. Pero bueno, ya que ya lo hice teórico, simplemente todo esto que utilice fracciones parciales, utilice álgebra, propiedades de logaritmos, etcétera, me arroja esta población. Entonces la tomo y sustituyo. Entonces este 100, 1 más e a la menos 0.02 t, que eso es lo que viene aquí, ¿verdad? El 2% anual, por K, que es 100, menos la población inicial, que es 7, entre 7. Sustituyo, y esta es mi población. Acuérdense que acá tengo un por 10 a la 9, no lo estoy poniendo, y acá tengo un por 10 a la 9 ambas, ¿no? Esta es mi población para este problema. ¿Qué es lo que me interesa? De hecho, la puedo graficar, es esta. Para la población población inicial P0 igual a P en 0 igual a P0, y P0 de 7 por 10 a la 9, ¿de acuerdo? Es esta población. ¿Qué es lo que me interesa si yo estudio poblaciones? ¿Qué es lo que pasa con esta población cuando T es excesivamente grande? Es decir, cuando pasa muchos años, ¿qué va a ocurrir con la población mundial? Para ello ocupamos el límite, cuando T tiende a infinito, de esta P de T. Y bueno, si ustedes ven, esta es una exponencial negativa. Cuando T tiende a infinito, esto se va a 0. Entonces esto simplemente me queda 100. Para el año 2000, entonces ya contesté mi pregunta de... no, pues ni siquiera viene, ¿no? Eso fue una idea de... ¿qué es lo que va a ocurrir con mi población? Va a tender a una población estándar, lo que no ocurría con una población con el modelo de Malthus, ¿verdad? Esta va a tener un punto específico al que va a llegar, va a tener un límite, y ese límite se llama capacidad de carga. Lo que dijimos acá... ¿Dónde está? Capacidad sustentable, capacidad de carga, capacidad de alojamiento. Este funciona mucho mejor entonces que el modelo de Malthus, ¿verdad? Bueno, ahora sí contestamos. Para el año 2050, ¿cuánto vale T? ¿Cómo le hacen? Pues hay que sustituir
2050, aquí. No, sí, para el año 2050 hay que sustituir t igual a 39 porque aquí empezamos en 2011, entonces de 2011 a 2050 tengo 39 años y entonces sería p de 39, sería 14.1039 por 10 a la 9. Los invito a sustituir aquí 39, calcularlo con la calculadora y esto es lo que obtiene. Para el año 2020, ¿cuánto vale t? Entonces, de 2011 a 2020 hay 9 años solamente y eso fue el año pasado. Entonces, esta predicción nos dice que para p de 9 van a ser 8.26 por 10 a la 9. Los invito a realizarlo y, ¿por qué no? Háganlo para 2021 y, bueno, claro, con esta pandemia y con lo demás, chequen cómo está esta predicción, ¿no? Para calcular el tiempo para el cual la población llega a 32 por 10 a la 9, ¿qué es lo que se hace? Bueno, si la población es de 32 por 10 a la 9, pongo 32, la igualo a la ecuación y despejo t. ¿Cómo lo despejo? Los invito a realizarlo también. Bueno, primero pasaría multiplicando a y después pues van a despejar la e, van a aplicar logaritmo y van a encontrar el tiempo. Entonces, esta es la solución gráfica. Como vemos, efectivamente tiende a 100. Aquí está el valor para el cual tiende, ¿verdad? Para esta población. Pero, si yo le doy una población por acá, lo que va a hacer es esto. También los invito a realizarlo. Es decir, ¿qué pasa si p de 0 ahora en vez de 32 es de 180, ¿no? Vamos a poner que es acá. Esto, yo los invito a realizarlo, lo que va a hacer es decrecer, va a tender otra vez a este punto, a esta recta, es como que es una tendencia asintótica a y igual a 100. Bueno, pues este es el modelo logístico, espero se lleven algo de esto. Dejo aquí algunos ejercicios y claramente no podemos avanzar a un sistema de ecuaciones diferenciales, pero bueno, en biología se utilizan mucho este tipo de sistemas, en donde ya no solo tengo una ecuación sino dos. Los invito a revisarlo, a estar al tanto de esto, si les interesa más. A algunas referencias al respecto podría ser este libro, Modelización Matemática, Principios y Aplicaciones, de Lucía Cervantes Gómez, de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Después podrían leer Ecuaciones diferenciales, técnicas de solución y aplicaciones, de la UAM Azcapotzalco. Todos esos son libros que pueden descargar de internet. Y Modelos matemáticos en biología, de la Universidad de Jaén, del Departamento de Matemáticas. También tiene bastante de esto que estamos viendo, y que pues para entenderlo hay que resolver muchos problemas y ver problemas distintos. Solo como último comentario, recuerden que estos son modelos que no están muy cercanos a la realidad, pero sí nos ayudan a entender un poco los fenómenos. Incluso varios de ellos, además de logística, hay muchos otros de población, y varios de ellos se utilizan actualmente para modelar el COVID y lo que ha estado pasando, y bueno, ustedes han visto que no son perfectos, pero se está intentando encontrar por lo menos características que pueden ayudar a otros modelos o enriquecer otros modelos y entender más sobre el COVID en ese caso. Entonces, pues eso sería